Muchísimas gracias al Coreco por la gentil invitación para esta mañana. Muchas gracias particularmente a Raúl, quien estuvo en contacto conmigo siempre. No es la primera vez. Le agradezco al equipo organizador, a los estudiantes, a quienes siempre me dirijo y con quienes siempre voy a estar porque son el presente del país. Eh, un abrazo muy especial a Rodrigo, con quien ya nos conocemos años, y recuerdo la primera vez que se contactó conmigo, le dije que yo siempre iba a estar para cualquier evento que tuviera que ver con estudiantes, ¿no? Y así ha sido, ¿no? Por ende, cuando me enteré de esto a través de Raúl, no dudé en ningún momento en poder estar con ustedes. Me hubiera encantado estar físicamente como estuve hace un tiempo en la preciosa ciudad de Huancavelica, pero lamentablemente, como han dicho mis antecesores, la pandemia pues nos obliga a ajustarnos a la situación, ¿no? Pero créanme que el primer viaje que quiero hacer apenas pase esta pesadilla, es a Huancavelica, porque me une una relación amical, una relación de cariño, de respeto y de agradecimiento siempre por la oportunidad que me dieron de estar con ustedes. Entonces, quiero comenzar comentándoles que Perú enfrenta ahora una triple incertidumbre. La primera es de salud. Si bien es cierto, la segunda ola, como veremos con unos gráficos, ya casi ha pasado, hay un temor, por lo menos dentro de los epidemiólogos, de una tercera ola. ¿Ok? Sería muy complicado, ojalá eso no ocurra, pero el temor está ahí. ¿Ok? Y ya en Europa está ocurriendo en varios países, de modo tal que la mejor manera de protegernos es cuidarnos mucho, sobre todo los muchachos, y avanzar más rápido si se puede, ¿no? En el tema de la vacunación, ¿no? Eh, Creo que es el camino para, digamos, reducir de alguna manera la posibilidad que se nos complique este virus en caso nos dé, ¿no? En segundo lugar, hay un problema con la economía eh, que está pasando, pero cuyo origen no está en la economía, sino que el origen está en las medidas que se tomaron para justamente frenar los contagios, y son los confinamientos. Por eso es que me preocupa una tercera ola. Primero, por un tema de salud, y segundo, porque volveríamos a estar parcial o completamente confinados, no tengo idea de eso, y eso frenaría la economía otra vez en un momento en el que necesitamos recuperarnos. Tercero, tenemos una incertidumbre en el campo político, ¿no? Porque simplemente no sabemos qué cosa va a ser el nuevo presidente, ¿no? No sabemos si es que va pues incrementar, va a hacer un programa muy, muy radical o no lo va a hacer. Sus voceros dicen que no, algunos dicen que sí. Lo que requerimos es la palabra del profesor, la palabra del maestro. Él tiene que dirigirse a nosotros porque ya es presidente electo. Eh, Todo esto ha ocurrido, además, pues, de los problemas estructurales que Perú tiene de hace 200 años, ¿ok? Y les diría un poco más, diría 500 años, desde que empezó el virreinato, ¿ok? No hemos sido capaces de solucionarlos, ni la izquierda ni la derecha, ni el radicalismo de un lado ni el radicalismo del otro, y esa es la realidad. Negar eso es negar la historia del Perú. Entonces, el punto está en que esos problemas tienen que ser enfrentados, ¿ok? En algún momento, esperemos que sea con el actual gobierno, que se enfrenten esos problemas, pero no esperemos resultados rápidos porque no van a ocurrir. Si algo sabemos en economía es que la economía tiene límites, ¿ok? Que vamos a ver hoy día. Tiene límites y esos límites no podemos sobrepasarlos. O sea, no se puede hacer todo al mismo tiempo, no se puede gastar más de lo que te ingresa indefinidamente y así sucesivamente, ¿no? Y todo esto ha creado pues un ambiente de frustración, intolerancia, polarización, que hace que el diálogo entre nosotros sea cada vez más difícil, ¿no? Es decir, no estar de acuerdo con alguna idea con alguien te convierte en un enemigo. Y discúlpenme que lo diga tan directamente, pero eso es
corresponde a civilizaciones bárbaras simplemente. Uno puede discrepar, es parte de la democracia, y eso no tiene nada de malo. Finalmente, como decían los filósofos griegos, la única forma de llegar a la verdad es preguntando, preguntando y preguntando. Ese es el camino, no existe otro camino. Y vamos aprendiendo. Nadie nace sabiendo, tenemos que ir aprendiendo poco a poco, todos aprendemos siempre. Entonces, yo creo que hay acá dos grandes retos que tiene el nuevo gobierno. El primero es salud, que no haya tercera ola. El segundo es reactivar la economía, ¿para qué? Para que haya más chamba. Esos son los dos retos. Pero en el camino hay que saber hacerlo. No puedes, digamos, tomar medidas de corte populista, este tipo de medidas que prometen gastar mucho sin tomar en cuenta pues, que el dinero no viene del aire o no crece en los árboles, ¿no? Como economistas nos corresponde siempre poner los límites. Esa es nuestra tarea. Y como economistas nos corresponde siempre ver lo que muchos no ven cuando una medida se dice, ¿no? Por ejemplo, por poner un tema que puede sonar polémico, vamos a aumentar los sueldos a los maestros. Muy bien, ¿a quién le vas a quitar el dinero para hacerlo? Cuéntame, porque el dinero no es infinito. Ustedes saben por sus cursos de economía que los recursos son escasos. Por ende, darle más a uno implica quitarle más a otro. Entonces hay que ser muy transparente con eso, porque me parece que es lo correcto, me parece que la población tiene que estar informada, ¿no? Entonces la historia demuestra que los experimentos populistas no funcionan, ¿no? Perú en los años 80 fue un claro ejemplo de cómo no se debe manejar una economía. Entonces yo creo que van a haber 5 determinantes claves para que la economía se recupere. El primero es el control de los contagios. El primer tema es salud aquí. ¿Ok? Ese es el primer tema y yo no tengo ninguna duda. La tercera ola, en la interna, vamos a usar una expresión futbolística del MINSA, se prevé la tercera ola para agosto o septiembre. ¿Ok? Veremos si, ojalá no ocurra, pero si ocurre, eso va a frenar la recuperación de la economía y no va a ser culpa del profesor Castillo. ¿Ok? Hay que tenerlo clarito de una vez y hay que decirlo antes porque es muy fácil decirlo después, ¿no? Hay que decirlo antes. Asume el nuevo gobierno el 28 de julio, en estos días sabremos los nombres de los principales ministros, etcétera, en un contexto de polarización. ¿Ok? Por lo tanto, la primera tarea es política. Hay que bajar la polarización. Esa tarea es política. En tercer lugar, necesitamos que el sistema financiero siga siendo sólido. ¿Por qué? Porque al final del día, ¿en qué trabaja el sistema financiero? ¿Cuál es su chamba? Su chamba es hacer que el dinero fluya de unas manos a otras manos. En eso trabaja el sistema financiero. Es como la sangre en el cuerpo humano. La sangre fluye y la persona está viva. Si se interrumpe el sistema financiero, por la razón que fuere, entonces el sistema financiero se cae y cuando eso se cae, miren la historia económica de la humanidad, se cae la economía. Se cae la parte productiva o economía real, como le decimos en macro. ¿Ok? Entonces el sistema financiero es funcional al sistema productivo. Si no hay sistema financiero, el productivo se va a caer y con ello el empleo y todo lo demás. ¿Puede gastar más el gobierno? Si uno mira las cifras del MEF, hace la consulta amigable en la página del MEF, en verdad solo se puede con más deuda. No es que esté mal, solamente que cuanto más te endeudes, más tienes que pagar después. Y recuerden que quien se endeuda es el gobierno, pero a nombre del Estado. Es decir, quiere decir que las personas que vengan en el futuro no pueden desconocer esa deuda. Y ya vemos lo que pasa cuando se desconoce una deuda. Miren Perú en los 80, Argentina hace poco tiempo, miren Venezuela. Ese es el resultado. Me parece que es fundamental comprender que construir una economía es como construir una casa. Necesitas buenos cimientos y después construir la casa. Esos cimientos son dos. Estabilidad monetaria, que se asegura con un banco central independiente, técnico y no politizado, y el manejo responsable de las finanzas públicas. Porque al final del día pensemos bien fácil, miren, el gobierno tiene gastos y tiene ingresos, nuestras familias también. Manejar el gobierno en gran parte es como manejar una familia. Siempre buscas nuevos ingresos y priorizar los gastos. Cuando tienes que gastar un poco por encima de los ingresos, bueno, lo haces. Si es urgente, desde luego, ¿no? Te puedes endeudar un poco. Lo que no puedes es vivir para siempre de deuda.
Entonces, por eso necesitamos en el Ministerio de Economía a alguien responsable. Y necesitamos en el Banco Central a alguien también que maneje el tema de la inflación tal como ha venido manejándose hace 20 años. ¿Ok? Es decir, mi mensaje es el siguiente, muchachos. Hay que mantener lo que funciona y reformar lo que no funciona. No se trata de hacer borrón y cuenta nueva. Eso nos ha llevado al abismo en el Perú, cuando cada 5 años viene casi un mesías que nos dice, vamos a cambiar todo porque yo sí sé hacerlo. 5 años después, que no, cuando no hizo nada, vuelve a pasar. ¿Ok? Entonces hay que mantener lo que funciona y reformar lo que no funciona. Y hay que luchar frontalmente contra la corrupción. Yo lo que creo es que si algún presidente en el Perú logra luchar con éxito contra la corrupción, habremos dado el 90% del camino que necesitamos para progresar como país y para que el bienestar llegue a todos. ¿Ok? Acá quiero mencionar una cosa. La economía tiene que servir para que las personas estén mejor. Los economistas no estamos viviendo solamente viendo qué cosa es el PBI o la inflación. Esa es una narrativa que no. Ya. ¿Por qué? Porque los economistas estudiamos, por lo menos desde que yo ingresé a la universidad en el año 85, la primera clase, lo que me dijeron es que la economía sirve para que la gente esté mejor. Primera idea. Al minuto 10 de mi primera clase de economía, segunda idea. La economía funciona en un contexto. Si ese contexto no anda bien, entonces la economía no va a ir bien. ¿Y ese contexto qué cosa es? Lo político, lo histórico, lo geográfico, lo cultural, lo institucional, etc. Si no vemos esas cosas, la economía que funciona dentro de eso no va a dar bienestar. Entonces tenemos que mejorar el Estado, mejorar las relaciones entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. ¿Saben qué? Tenemos que reconciliarnos como sociedad. Necesitamos, para ponerlo en términos más fáciles, un pegamento que nos una en la búsqueda de un bien común. ¿Ok? Yo se los confieso a nivel de amigo, me siento amigo de ustedes, detesto cuando la gente empieza, porque nosotros pensamos esto. O sea, ¿qué? O sea, yo no pienso, o sea, nosotros esto, porque esto es para el pueblo. Entonces yo pregunto, y soy muy frontal, y ustedes me conocen, si me dicen que esto es para el pueblo, entonces ¿qué cosa? ¿Yo, Carlos Parodi, no soy del pueblo? ¿Su rector no es del pueblo? ¿Quién es el pueblo? ¿Quiénes son? Seamos claros, dejemos la demagogia de lado. Todos somos parte del pueblo. Si le quieren poner la palabra pueblo, pónganle población, lo que fuere. Pero no separemos al país. No lo dividamos. No nos sirve. Simplemente. No llegamos a nada. Miren, lo siguiente que quiero mostrarles es la evolución de los casos confirmados en Perú. Esto es muy interesante por lo siguiente, fíjense. Más o menos donde dice 8 de agosto, ahí tienen la primera ola. Ahora miren la segunda ola, la que está a la derecha. O sea, la segunda ola fue un tsunami simplemente. No solamente generó más fallecidos, más contagiados, sino que fue muy larga en el tiempo. Nos ha hecho mucho daño la segunda ola. Mucho, mucho daño. Y ahora está bajando. Miren el nivel que tenemos al 19 de julio, que coincide más o menos con el punto más bajo a fines de noviembre. Lo que hay que evitar es que venga la tercera, si se puede evitar. Hay que tratar. ¿Ok? Y mucho depende de nosotros, ¿no? La pandemia no ha pasado, hay que seguir cuidándonos. Mucho, mucho. Acá tienen el número de casos confirmados por cada millón de habitantes, que comprueba que la segunda ola está pasando y que Perú está mejor que el resto de países de América del Sur, o de una muestra, países de América del Sur, ¿no? Miren, Perú está por debajo de Chile, de Brasil, de Argentina y de Colombia, por poner algunos nada más. Pero ¿qué tienen en común todos? Que están en bajada. ¿Ok? Ojo que este es el número de casos confirmados por cada millón de habitantes. Todos están en bajada. La segunda ola ya se está yendo. Ahora quiero que vean esto. Acá está Perú dentro de una muestra de países de otros lados, ¿no? Francia, Estados Unidos, India, Alemania, Canadá y Reino Unido. Miren Reino Unido, que ya había llegado casi a cero. ¿Qué tenemos que aprender? Y creo que esa es la manera de hacer políticas públicas, basarse en evidencia empírica, preguntarnos algo muy concreto. ¿Qué hizo mal Reino Unido para que los contagios vuelvan a aumentar? Eso no es de izquierda ni de derecha.
¿Qué hizo Reino Unido? Abrió todo de golpe. Abrió los bares, los estadios de fútbol, abrió las tiendas al 100%, restaurantes al 100%, todo. Y este es el resultado. ¿Ok? Por lo tanto, no podemos abrir tan rápido. Hay que abrir lento. Eso no es de izquierda ni de derecha, no tiene nada que ver. ¿Ok? Este es un tema que está relacionado con lo que le ha pasado a Reino Unido. Pero como veremos, gracias a que la gran mayoría estaba vacunada, el número de fallecidos casi no se ha movido. Vamos a ver esto. Acá tienen el número de fallecidos en Perú. Miren, en Perú, diariamente, desde el año 2014, fallecen más o menos 320 personas. ¿Ok? El trazo con color negro es 320, la línea horizontal. Y el trazo con color rojo comienza el 1 de enero de 2020. Como ven, hasta marzo, todo iba más o menos igual que cualquier año. Pero vino la pandemia y miren cómo levantó la primera ola, bajamos luego y subimos una barbaridad en la segunda ola que ya felizmente está pasando. En Perú han fallecido más o menos 205.000 personas hasta ahora. ¿Ok? Y acá tenía apuntado un dato que quería mencionarles que me parece importante. Cuando vemos el número de fallecidos por millón de habitantes, por millón, Perú es el país que más alto ha tenido ese número de fallecidos por millón de habitantes entre el 4 de mayo y el 18 de julio del año pasado y entre el 25 de julio y el 23 de septiembre del año pasado. Son datos fríos, son datos completamente congelados. ¿Ok? No hay, simplemente no emito ninguna opinión, solamente digo. Y acá tienen el número de fallecidos por cada millón de habitantes. Y acá está lo que les decía, miren Reino Unido. Ha subido un poquitito, pero sigue muy pegado a cero. ¿Por qué? Porque la vacunación lo que te permite es que si te contagias, no se te complique el tema y fallezcas. Esa es la protección que te da la vacuna. Te da vida, simplemente. Esa es la protección. En el caso de Perú, claramente está bajando, pero todavía estamos por encima pues, de los países que están en esta muestra, ¿no? Y si uno mira América del Sur, algunos países, el número de fallecidos por cada millón de habitantes lo tienen ahí. Miren, Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Perú, todos en bajada, pasando a la segunda ola en América del Sur. ¿Ok? Y acá tienen el porcentaje de personas vacunadas al 19 de julio. El país que más ha vacunado es Chile. Cerca de 70%, 73% de la población está vacunada. En el caso de Perú, digamos la verdad, poco más de 20% nada más, por debajo de Colombia, México, Brasil y Argentina. Pero ¿qué cosa sí ha hecho Perú rápido? ¿Saben lo que ha hecho Perú rápido? Ha vacunado en poco tiempo, porque la vacunación comenzó en Perú el 24 de febrero, cuando los demás estaban vacunando hacía tiempo atrás. Cuando Israel ya había vacunado al 60% de su población. Ahí recién comienza Perú. ¿Se dan cuenta el problema institucional o de corrupción que hay en Perú? ¿Cómo nos afecta directamente? ¿Cómo esa infraestructura dentro de la cual funciona la economía nos daña? ¿Ok? Para que las estrategias económicas funcionen, tiene que funcionar bien el contexto. Y el contexto institucional es el que no está funcionando en Perú. Y lo que está demostrado, hay una serie de evidencia, una cantidad enorme de evidencia empírica, libros, documentos que ustedes pueden consultar, que muestra que los países con mejor marco institucional, es decir, mejor forma de funcionamiento de las instituciones, y dos, más respeto de todos nosotros a las reglas de juego, como en el fútbol, por ejemplo, hay reglas y hay que respetarlas, son los países que más progreso dan a todos. Porque cuando eso no se cumple, simplemente los contactos de algunas personas con las autoridades de turno hacen que ese grupo pequeño reciba todos los beneficios y no el resto. Ese es el gran problema. El Estado tiene dinero. El dinero que tiene debe invertirlo en salud y educación. Y acá vuelvo a repetir lo que dije en Huancavelica presencialmente. Yo creo en la gente joven y siempre he creído. Me parece que los gobiernos regionales y las municipalidades deben tener una cuota mínima de estudiantes de economía de las universidades que funcionan en la región, en este caso la Universidad Nacional de Huancavelica, como parte de su personal. La gente joven es gente que no está complicada con la corrupción, que tiene ganas de hacer las cosas, que no está viendo un horario para irse corriendo y que quiere chambear por su región.
Yo insisto con esa idea y le he dicho en todas partes, digamos, fijemos un porcentaje inicial, no menos del 20% o 30% de los trabajadores del gobierno regional y de las municipalidades tienen que ser de la Universidad Nacional de Huancavelica, estudiantes o recién egresados de los últimos 2 años. Y van a ver cómo las cosas comienzan a cambiar. Hay que arriesgar los cambios. Con la gente joven las cosas funcionan. Vamos a la parte política. Bueno, en la parte política lo que hay que decir es que en la primera vuelta el gran ganador fue ausentes. Miren la última fila, 24 millones y medio de electores hábiles y votaron solamente 17 millones, o sea, el 70%. Eso quiere decir que el 30% que está abajo a la izquierda no votó, 7.301.000. Quiere decir que el número de ausentes le ganó a los 5 primeros. Y si de los que fueron le sumamos los blancos y los nulos, el número de ausentes más blancos más nulos le ganó a los 7 primeros. Problema entonces, el nuevo presidente no tiene una representatividad que cree tener. Y no puede cometer el error que cometió PPK en 2016, cuando dijo, la gente me ha hecho ganar, la gente ha votado por mí. Para. Mira el resultado de la primera vuelta. Y este 19% es sobre los votos válidos. Si lo hacemos sobre el total de electores hábiles, ese número baja a 12. Y en el caso de Fujimori bajaría a 7. Entonces no hay representatividad. Entonces, si es así, tengo que tender puentes. Es casi elemental. Tengo que tender puentes porque si no, me van a panar literalmente. Ese es el punto. Si no tiendo puentes, entonces no hay forma. O sea, si no hago política, no hay manera. Y lo digo antes, no después. Inclusive pueden ver ustedes un dato acá que es importante, ¿no? En el año 2021 los dos primeros sacaron 32% de los votos válidos, En 2006 y 2011 55% y en 2016 61%. ¿Qué significa esto? Una gran fragmentación. Hay una tremenda fragmentación que ustedes la pueden ver en la composición del Congreso. ¿Ok? Hay 10 bancadas, está muy fragmentado. Recuerden que para hacer las reformas constitucionales, entre ellas aquella que permite convocar a una asamblea constituyente, se requieren 87 votos en 2 legislaturas ordinarias, que no los tiene Perú Libre, o se requiere 66 votos en una legislatura y luego un referéndum donde 50 más 1 marque sí. Sí quiero la reforma, ojo. Y esa reforma recién se reglamenta, en caso todo esto pase, y luego se convoca una asamblea constituyente, porque hay que decidir si el Congreso actual, en el nuevo Congreso, digamos, va a ser la constitución eventual o va a haber un organismo en paralelo. Tampoco sabemos. Entonces, en verdad, acá hay que hacer política. Y por eso es que creo que hay un problema de legitimidad. ¿Ok? Porque la pregunta es cómo gobernar, si tienes a todos en contra o a una parte grande en contra. La respuesta es haciendo política, pues. Ese es el punto. Entonces yo veo 3 escenarios con el presidente electo. Primero se modera y se vuelve más Verónica Mendoza. Escenario 1. Escenario 2 se mantiene radical, o sea, se mantiene como Cerrón. Vamos a llamar esta opción patea el tablero. ¿Ok? 3, se modera en un inicio y luego se radicaliza. La pregunta es la siguiente. ¿Por quién ha votado la población? ¿Por Cerrón o por Castillo? No hay ningún estudio que... Bueno, hay encuestas que dicen que ha sido por Castillo, ¿no? Castillo tiene que ser Castillo. No puede ser Cerrón. Porque lo que Cerrón propone ha fracasado. Otra vez la evidencia empírica. Miren cómo está Cuba. Miren cómo está Venezuela. Miren cómo está Nicaragua. Esa no es la salida. La salida es una izquierda como la de Castillo, una izquierda moderada, una izquierda que no es fanática, sino que es una izquierda moderna, ¿no? Como Pedro Franque lo dijo, una izquierda más a la uruguaya o a la chilena. Esa es la izquierda que Perú puede tener y puede tener éxito. ¿Ok? No olviden que si en este quinquenio la izquierda tiene éxito, puede estar mucho tiempo en el Perú. Si fracasa, queda enterrada la izquierda simplemente. O sea, se está jugando con fuego, pero depende de la postura que tome el presidente electo, ¿no? Y acá está, pues, todo lo que demoraría la Asamblea Constituyente si es que seguimos la democracia.
¿ok? Se pueden firmar millones de planillones con firmas para la Asamblea o en contra de la Asamblea. Bueno, eso no tiene ninguna vinculación legal. Tú puedes mandar eso al Congreso y el Congreso si quiere lo toma, si quiere no lo toma. La reforma constitucional que te llevaría a convocar una Asamblea Constituyente tiene que hacerse en el Congreso. Acá la izquierda tiene una suerte de línea de tiempo, más o menos, de por dónde podría ir, únenlo con la transcripción del artículo 206, y tienen que, más o menos, en el mes 30 del gobierno del nuevo presidente, recién se podría convocar a la Asamblea, para que luego esa Asamblea se tome un tiempo haciendo la Constitución nueva, y luego esa Constitución tenga que ser aprobada en un referéndum. O sea, el mejor escenario, salvo que se patee el tablero, insisto, el mejor escenario es que haya una nueva constitución en el cuarto año, si es que se aprueba por la población. Y aparte, ¿saben qué? La población quiere chamba y quiere salud. O sea, los que estamos pensando en estas cosas son palabras mayores. O sea, ni la constitución es la culpable de todos los males, ni tampoco te va a solucionar todo. Perú tiene 12 constituciones. En las 12 constituciones, fraseadas de diferente manera desde 1823, la constitución del protectorado de San Martín, en todas dice que el Estado se va a encargar de dar servicios básicos de calidad a todas las personas, de diferentes, fraseadas de diferentes formas. ¿Lo ha hecho alguna vez en 200 años? La respuesta es no. ¿Cuál es el afán de querer estar cambiando las leyes cuando lo que tenemos que hacer es que se cumpla, que el Estado funcione? El hecho que el Estado funcione, el hecho que el privado no sea corrupto, eso no depende de la Constitución. Eso se puede hacer tal con las herramientas que tenemos hoy. Hacer que el gobierno gaste mejor. ¿Tiene que ver con un cambio en la Constitución? Vayamos por lo urgente primero, no metamos más ruido. No metamos más ruido en este momento. Vamos a la economía. La economía mundial se espera crezca este año 5,6%, el crecimiento del PBI de la economía mundial. Miren, 2021 esta proyección del Banco Mundial del junio 9. Perú es la economía que más cayó en el año 2020, y también va a ser la economía supuestamente que más va a crecer este año, ¿no? Ahora vamos a ver las razones por las cuales va a crecer. Perú crecería 10,3% este año. El daño que ha hecho la pandemia ha sido terrible al Perú. Se han perdido empleos formales de 2.231.200 empleos formales, y además la pobreza ha subido en 3 millones de personas. Ese es el daño de la pandemia. Ahora, fíjense bien en este cuadro. Miren, abril, mayo, junio de 2020. Pueden ver que ese periodo fue el periodo en que la economía cayó más. ¿Qué teníamos? Estábamos encerrados. Luego fuimos abriendo la economía hasta que logramos ya crecer 0,6% en diciembre. Pero la segunda ola nos encerró de nuevo y enero, febrero volvió a caer. Estamos abiertos de nuevo. Miren marzo y abril. ¿Se dan cuenta? Es decir, a más confinamiento, menos economía y por ende menos chamba. Entonces hay que evitar los contagios dentro de lo posible para que esto no ocurra, ¿no? Y para que tengan una perspectiva histórica les traigo este cuadro. Acá pueden ver ustedes las 4 grandes caídas desde 1922 que ha tenido la economía peruana. La primera es 1930, ¿no? Como, digamos, efectos de la gran depresión económica mundial de esa época, o sea, un hecho externo. La segunda, año 83, año 83, fenómeno del Niño descomunalmente duro para Perú y pago de deuda. Y acá hay que decir las cosas. La historia se cuenta completa, no a medias. ¿Cuándo nació esa deuda? En 1968 hubo un golpe de Estado en el Perú. ¿Ok? Entró el general Juan Velasco Alvarado, que a través del plan Tupac Amaru planteó una estrategia que vamos a llamar la Venezuela hoy. ¿Ok? Y no estoy faltando la verdad. Si ustedes leen el plan de Hugo Chávez del 98 y lo comparan con el plan de Velasco del 68, son parecidísimos. Cuando Velasco entra al poder, la deuda externa peruana era 500 millones de dólares, 500. Cuando es derrocado en el 75 por otro militar, o sea, 7 años después, de 500 millones, había pasado a 13.000 millones de dólares. Belaúnde entra en el 80 y trata de pagar. Se le sube el fenómeno del Niño y queda hasta el 100. Llega Alan y ¿qué dice? No, la solución es que no paguemos o paguemos solamente un poquitito y reemplazamos eso que no vamos a tener de deuda con la maquinita de billetes del Banco Central.
Resultado, la caída de menos 12,3% de la economía. Son datos lo que estoy diciendo, no son opiniones. La pandemia nos ha generado una caída de menos 11,1%. Es un dato. Si ven la evolución mensual, les pasa lo mismo, ven lo mismo. Este es INEI, desde 2017, mes a mes, luego la caída enorme en 2020 y luego la recuperación marzo y abril 2021. Importante, miren, el gasto promedio a nivel nacional en soles constantes de 2020 para neutralizar por inflación. En 2020, el poblador promedio en Perú ha gastado menos que lo que gastaba en 2010. Esto es, en capacidad de gasto, la pandemia nos ha retrocedido 10 años. Y no solo eso, en aumento de la pobreza, la pandemia nos ha retrocedido 10 años. Miren el porcentaje de 2020 y el porcentaje de 2010. Ahí tienen. Esto es data. Muchachos, me dirijo a ustedes. Hoy, en estos tiempos, uno lee y escucha millones de opiniones. Para validar esas opiniones, busquen los datos. La gran mayoría está en la web. Y créanme, más de la mitad de los que hablan o mienten descaradamente o no tienen idea de lo que están diciendo. Escojan el panorama, la realidad que ustedes quieran. Pero ustedes son muchachos que estudian economía, evidencia empírica y datos, fundamental. Acá está la data. La pandemia nos tiró 10 años atrás. Acá está la data de pobreza. Los departamentos más pobres fueron en 2020 Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Pasco y Puno. Si yo leo esto, ¿qué cosa es lo que leo? Todos están en nuestra sierra. Por lo tanto, si quiero reducir pobreza, primero tengo que comenzar por la sierra. O sea, no es tan complicado saber por dónde comenzar. Cómo hacerlo es otro tema, ¿no? Pero digamos, tengo que identificar que tengo que empezar por ahí. Y los menos pobres son Ica, Madre de Dios, Arequipa, Lambayeque y Moquegua. Los sectores 4 y 5, ¿no? Lima Metropolitana está en el nivel 3, está en el medio. Esa es la realidad, esa es la data. Ahora, quiero mostrarles que Perú tiene solidez macro y se está recuperando, pero no es suficiente. Y nunca ha sido suficiente. ¿eh? Ningún economista sensato les va a decir que crecer es todo. No, ninguno. Y no sé por qué muchos analistas dicen es que el problema de los economistas es que solamente han estado viendo que el PBI. Bueno, yo siempre respondo, bueno, tú habrás estado viendo eso. Yo siempre he estado viendo tasa de mortalidad, tasa de anemia infantil, porque para mí la economía sirve en la medida que mejora el bienestar de los demás. ¿Y saben quiénes lo dijeron? Dos personajes. Uno, Adam Smith, el creador de la economía, en 1776. Dos, Carlos Marx, en 1867 en El Capital. Difirieron en los métodos, pero los dos tenían claro que la economía tenía que servir para que la gente estuviera mejor y que la economía dependía del entorno sobre el cual funcionaba. Estamos hablando hace más de casi 300, 400 años. ¿Ok? La clave ahora, entonces, es cómo conectamos la bonanza macroeconómica con el bienestar microeconómico. ¿Cómo lo hacemos? Ese es el gran reto. Para eso hay que hacer reformas. ¿Ok? Y ahora hay que reducir la incertidumbre, ¿no? Hay que bajar la incertidumbre porque no le hace bien a nadie, simplemente. Como les decía, mantener lo que funciona y reformar lo que no funciona, ¿no? Entonces, miren, vamos a ver qué es lo que funciona. Acá tienen el crecimiento promedio por habitante, promedio anual entre 2000 y 2020. Perú tiene la economía cuyo ingreso promedio ha crecido más como promedio anual. Que hay que redistribuirlo, todo lo que venga después, estoy de acuerdo, pero este es un dato. Si yo rompo esto, entonces se acabó todo. ¿Ok? Porque el crecimiento es el que permite a través de la recaudación tributaria que los gobiernos central, regional y local puedan invertir más en las necesidades de la población. Si no hay crecimiento, no hay forma que la economía funcione. No hay manera, simplemente. Es un engaño. ¿Ok? Entonces, Perú es la economía que más ha crecido. Y se espera que sea la que más crezca este año. Que esto es suficiente, insisto, no es suficiente. Reformas que conecten con el bienestar. Urgente. Pero hay que saber hacerlas. Hay que lograr consensos. ¿Y saben por qué? Porque toda reforma, que es un cambio en el fondo, una reforma es una reforma, otra forma, un cambio. Esos cambios tienen ganadores y tienen perdedores.
Por ende hay que buscar consensos y hay que saber hacerlos. No se puede improvisar. No se puede improvisar. Hoy en el Perú la experiencia debería pesar un poco más a nivel de los ministerios, del Banco Central, ¿no? Hoy. Esto vamos a pasarlo. Y acá hay una diapositiva que muchos se pueden molestar, pero son los datos otra vez. No se molesten conmigo, molesten con los datos. Con la Constitución del año 79, nuestra economía creció 0.2% como promedio anual. Pero es que tuvimos un fenómeno del Niño, crisis externa. Bueno, Ecuador también tuvo fenómeno del Niño, porque es el mismo. Y miren cuánto creció. Pero la crisis de la deuda, bueno, todos los demás tuvieron crisis por problemas de deuda. También, miren los datos. Con la del 93 hemos crecido más porque ordenamos la economía. Miren, bastó ordenar la economía para que la economía creciera hasta ahora, hasta hoy día. Por eso es que los cimientos, que es la estabilidad macroeconómica, no se puede perder, porque si no perdemos esto. Y si perdemos esto, no se crea chamba, uno, y tampoco el gobierno tendrá dinero para redistribuir, que es lo que el presidente electo nos ha dicho que va a hacer. ¿De dónde saca el billete? De los impuestos que cobra. Muy bien, entonces el privado tiene que funcionar, porque si no, ¿dónde va a sacar los impuestos? Entonces muchos dicen, es que si todos pagan los impuestos y las empresas que evaden... Miren, el otro día estuve en un Zoom sobre ese tema. Me decían, es que las empresas que evaden con esa plata... A ver, vamos con calma, vamos con calma. Dime primero cuánto recauda el gobierno peruano ahora. ¿Cuánto recoge el gobierno más o menos por mes o el año pasado? Silencio. Me dije, no me va a contestar nada. Segundo, ¿cuánto más recaudaría si le cobrara a todas las empresas que deben, dentro de las cuales el 70% son MIPES, ¿eh? Son micro y pequeñas? ¿Cuánto recaudaría? Habría que verlo, pues. Entonces, si hay que verlo, ¿por qué me estás diciendo que con ese dinero se puede hacer todo si no sabes de cuánto estamos hablando? Bueno, les cuento. Si el gobierno peruano lograra cobrarle a todas las empresas grandes, pequeñas y medianas lo que deben, eso de ahí cubriría más o menos 8% de lo que se necesita para cumplir las promesas del presidente electo. Así que vamos a los números. Vamos con los números. Siempre. Perú tiene la menor inflación promedio anual de América Latina. 2000-2020 es otro dato sobre el cual no hay dudas. Ahí está, dato. Es más, si uno mira la inflación por quinquenios desde 1901, ¿qué cosa es lo que mira? Lo que mira es que el periodo actual, desde 2000 en adelante, es el periodo de menor inflación. Ustedes son muy jóvenes, pero cuando los precios suben y la plata no alcanza, es de terror. Yo lo viví en los años 80. Es un infierno simplemente. Entonces, esto hay que mantenerlo, esto funciona. El déficit fiscal, que es el exceso de gasto sobre ingresos, como proporción del PBI. Miren, en los 80, 8.6% de exceso de gasto sobre ingresos, como porcentaje del PBI, ¿eh? En los 90, 3,1 y en el siglo XXI, 0,6. Eso es un manejo fiscal responsable. Eso es estabilidad. Y eso hay que sostenerlo. ¿Que es suficiente? Claramente no. Ya lo hemos conversado. ¿Ok? La deuda pública, como porcentaje del PBI, se encuentra ahora en 34,8% del PBI. ¿Cuál es el límite que no debemos sobrepasar? Porque si no va a subir tremendamente la tasa de interés y además el plazo para pagar va a ser más corto, 35%. Quiere decir que no hay margen casi de endeudamiento, a menos que luego quieras inventar impuestos el año que viene para poder cubrir el pago de la deuda que tomarías este año. ¿Ok? El MEF tiene el billete, ahí está. No necesita endeudarse, hay que gastar bien lo que se tiene. La deuda pública, como ustedes pueden ver, en 2020, debajo de 35%, Perú y Chile nada más. El resto largamente por encima. El promedio 2016-2020 en Perú ha sido 27,3%, que es una muy buena cifra, ¿no? Y acá está lo que quería que vean y compartir con ustedes. No quiero pasarme la hora, pero esto sí me interesa demasiado. Miren, de un total de 141 países para el año 2019, Perú en estabilidad macroeconómica, sí, están leyendo bien. Somos la primera economía del planeta Tierra. No somos malos en todo. Sabemos hacer las cosas, pero a veces la política y la ideología nos come. ¿Ok? De estabilidad macro somos los primeros en el mundo. Pero entonces, ¿por qué no funciona el resto? Miren, pues, en infraestructura, puesto 88.
¿Por qué Huancavelica no tiene un aeropuerto, por ejemplo? Cuando fui me mostraron que había una zona donde podía ver y se estaba planificando un aeropuerto. Ojalá lo tenga. Infraestructura. Capital humano, nivel de capital humano, puesto 81 de 141. Prácticas laborales, puesto 77 de 141. Institucionalidad, puesto 94 de 141. Nadie cree en nadie en el Perú. Adopción de TICs, puesto 98. 98. Como decía el vicegobernador, necesitamos tecnología. Estamos en el puesto 98. Capacidad para innovar en el Perú, puesto 90. O sea, si esto no empezamos a mejorarlo, les aseguro que no va a ocurrir ningún cambio, gane quien gane en los siguientes 50 años. Esto hay que cambiarlo. Esto hay que cambiarlo y para eso hay que tener un programa económico, un programa de gobierno, hay que ser muy sólido, políticamente hablando, muy claro con las ideas, etc. Entonces, quisiera unas últimas ideas. ¿Por qué la economía se está recuperando? Punto número 1, disponibilidad de las vacunas. Pero todos lo tienen. No, señor. No todos lo tienen. Dos ejemplos. Ayer conversaba con un amigo que vive en La Paz, en Bolivia, y le comentaba, oye, ¿ya te vacunaste? Me dijo, bueno, la primera dosis sí, me la pusieron en abril. ¿Y cuándo viene la segunda? Nunca, no sabemos, porque no llegan las vacunas. Eso es gestión, ¿ok? El gobierno peruano ha traído vacunas para todos, ¿ok? Y eso es real, y no hay que ser mezquino en esto. Acá, si uno mira Venezuela, Venezuela no tiene vacunas. Cuba, la famosa vacuna cubana no se ha aprobado por la OMS ni por nadie. Y además el índice de contagiados en Cuba ahora está volando simplemente. Entonces, ya vamos a los datos. A ver, digamos las cosas claras. Entonces, primera razón por la cual estamos recuperando, porque mucha gente, no tanta como uno quisiera, pero mucha gente ya está vacunada. 20% como habíamos en el cuadro hace un rato. Segunda razón, el crédito, el sector privado ha aumentado muchísimo. Miren desde que empezó la pandemia, más o menos enero, febrero de 2020, esta es la tasa de variación del crecimiento del crédito. Y miren cómo ha crecido. Y claro, ahora la pandemia ya se está yendo, por lo menos la segunda ola, entonces ya el crecimiento baja. Por eso es que se ha movido el privado lo poquito que ha podido moverse. Acá está la inversión privada, se espera que crezca 15.5 este año, luego de caer 16,6 en 2020, y se espera por 2022 un crecimiento lento. ¿Ok? Tercera razón, los mayores precios de los metales. ¿Ok? Miren cómo ha subido el cobre, el zinc y el oro. Por eso es que Pedro Franque ha insistido tanto, con muy buen criterio, que se tiene que seguir con la minería. Miren, la minería explica la mitad de la recaudación tributaria que el gobierno tiene. O sea, la mitad del billete que le llega al gobierno del Perú son por los impuestos de minería. ¿Ok? Que eso se vaya en corrupción, después, ese no es un problema de minería, es un problema de la corrupción, que no es ni de izquierda ni de derecha, es de personas. Necesitamos personas honestas. Esa es la primera condición. ¿Ok? Pero no aprovechar este entorno externo exportando más minería en estas condiciones y con estos precios es simplemente un suicidio. Eso es. Y por último, acá hay que decir que el actual ministro de Economía, Waldo Mendoza, ha aumentado bastante la inversión pública. Y eso hay que aplaudirlo. Waldo calladito ha hecho muy bien su chamba. Por fin la inversión pública está aumentando al ritmo que tendría que aumentar. Y acá, para cerrar, acá tienen una cosa bien simple. Miren, tienen PBI con color azul y con color celeste, demanda interna. ¿Ok? Para que el PBI crezca, tiene que crecer la demanda interna. Mírenlo facilito. Yo quiero que la economía produzca más. ¿Para qué? Por dos razones. Para que se genere empleo, uno, y dos, para que aumente la recaudación tributaria. Muy bien. Para que la economía produzca más y aumente el PBI, ¿qué cosa tiene que pasar? Que ustedes y yo tenemos que comprar más. Tenemos que gastar más. Y para que compremos más, ¿qué cosa tiene que pasar? Tenemos que tener un empleo. Pero para que tengamos un empleo, alguien nos tiene que contratar. Y esa persona que nos contrata va desde la pequeña persona que tiene la pequeña empresa que, digamos, funciona como
puesto de venta de verduras en el mercado que contrata a otra persona y además de crear su propio empleo, contrata a otra persona para que la ayude, hasta la persona que vende emolientes, hasta la persona que tiene su carrito sanguchero, hasta la persona que tiene su discoteca, hasta la persona que tiene una mina. Entonces, eso es inversión privada. ¿Y por qué no con inversión pública? Bueno, porque en Perú de cada 10 soles que se invierten, 8 son privados y solo 2 son públicos. 80% de la inversión es privada y 20% es pública. Y en la privada, la mayoría, y sorpréndanse, está en las MIPES, en las micro y pequeñas empresas, que además son las que más empleo generan. ¿Ok? Datos solamente. Esto es lo que tenía preparado para ustedes. Sé que me he pasado un poco con la hora,